El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a una nueva entrevista Veraz con un gran protagonista de la lucha democrática que ahora está ausente de la función ejecutiva. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo explicarlo? ¿Qué va a hacer? A eso pasaremos después. Pero antes me interesa conocer de Andrés Páez Terán cuál es una breve evaluación, casi en una frase, del inicio de este gobierno. Bienvenido. Gracias, Carlos. Yo creo que hay una gran esperanza del país de que se hagan las cosas bien y están dando pasos decisivos en una área de enorme urgencia que es la vacunación. Y creo que eso va por muy buen camino y es una primera carta de presentación que da muy buenos auspicios y que le llena a la gente de buenas expectativas de lo que se puede venir después si es que hacen las tareas completas. De eso vamos a hablar en la próxima hora con quien fue candidato a la vicepresidencia de la República de Guillermo Lasso, el abogado Andrés Páez Terán. No, Páez Benalcázar. Páez Benalcázar, gracias. Sí, señor. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Banco del Pacífico, Telconet Latam, Alcaldía de San Borondón, Grupo Riacen, Solga, 70 años. Bienvenidos a una nueva entrevista Veraz, ahora sí, con Andrés Páez Benalcázar, en este nuevo horario de La Posta, unificado también en transmisión simultánea con Max TV, Canal 14 TV Cables, CNT, Claro. Las radios del Grupo Caravana y Di Blue irán después del fútbol por los compromisos que hay el domingo. Extrema FM en Tungurahua y Cotopaxi sí nos acompaña en transmisión simultánea. Tendrá reprise, como tanto nos han pedido, especialmente de Europa, el programa, aunque queda colgado, pero hay gente que está acostumbrado a verlo en ese momento, a las 6 de la mañana los lunes, que es 1 de la tarde más o menos en España, el programa de hoy. Ya conocen al protagonista y espero que recuerden el rol relevante que ha tenido, decía yo, en los últimos 20 años. Andrés Páez ha sido legislador más de 2 veces, fue candidato a la vicepresidencia de la República, presidente de la izquierda democrática, pero sobre todo un cruzado contra la corrupción y un combatiente en las calles, no solo en los cafetines, contra el correísmo. Con ese aval usted empezó diciéndonos que hay una gran esperanza, que le parece bien lo de la vacunación y luego añadió una duda, y ojalá siga así lo demás. ¿Por qué la duda? No es una duda, pero yo creo que hay tareas pendientes. La gente, así como espera ser vacunada, también quiere conseguir una fuente de empleo y hay una oferta concreta alrededor de eso. La gente también quiere una reivindicación moral del país y quiere que acabe este reino de impunidad de 14 años a los malhechores que pasaron por las tareas de gobierno. Examinemos esas dos cosas que quiere la gente. ¿Es muy pronto para producir y pedir empleo en mes y una semana? Por supuesto, sabemos de que eso no se puede hacer en cuestión de semanas y que es un tema que tomará tiempo. Sin embargo, creo que sería importante que el gobierno se empeñe en mostrar cómo está estructurando su programa de empleo
de la misma manera que lo ha hecho con lo de la vacunación. ¿No lo conoce? Que le ha dado éxito. Usted es un especialista de paso en derecho laboral. ¿No lo conoce? ¿No ha visto las declaraciones de Patricio Donoso? Tangencialmente hay algunos anuncios. No veo un anuncio estructurado, global, que involucre a todos los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, todo lo que significa generación de empleo a través de la siembra de árboles, programas de reforestación, etcétera, etcétera. El Ministerio del Trabajo a través de programas específicos del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Es decir, hay que mostrar todo eso para que la gente sepa lo que se viene. El empleo es una cosa, como tanto se dice ahora, transversal a toda la acción de gobierno, cierto. Pero parte de una clave, la reforma laboral, y eso tiene un elemento básico que es la flexibilización. ¿A favor o en contra usted y en qué términos? A favor de la flexibilización, en contra de la precarización. Ya, eso es fácil decirlo. ¿Qué marca la línea separadora? Lo que pasa es que el Ecuador nunca ha caído en la precarización. Desde las reformas que se impulsaron en 1990 hasta la fecha, lo que se ha hecho es simplemente sacarle al país de esas ataduras extenuantes que han significado ciertas normas laborales. Y ahora ¿La tercerización no fue una forma de precarización? La tercerización mal practicada, sí, pero la tercerización todavía existe. Ahora tiene un nombre distinto, pero todo fue propaganda, porque el gobierno de Correa básicamente fue el populismo laboral en su máxima expresión. Y si un desafío tiene este y los siguientes gobiernos es no volver a caer en el populismo laboral, porque no se puede hacer proselitismo con el Código del Trabajo. Un trabajador contratado estacionalmente, 4 horas, 3 meses, y durante ese periodo con todos los derechos, afiliación, descanso, etcétera. ¿Es precarización? De ninguna manera, eso está consagrado en el artículo 17 del Código del Trabajo desde 1990, en la reforma de la Ley 133. No, porque si usted trabaja 3 meses ya se entiende que está empleado indefinidamente, y si a los 3 meses le terminan su contrato hay un reclamo de indemnización por despido intempestivo. Si es que es un contrato de temporada o un contrato eventual o otro contrato precario que carece del atributo de estabilidad, no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que van a reformar entonces? Y qué bueno que lo analice usted, que es un experto en materia laboral. Es que ya no hay mucho que reformar en el Código del Trabajo, porque en el gobierno de Moreno se dieron pasos decisivos incluso para introducir 4 formas contractuales que son precarias desde el punto de vista jurídico, pero que son muy útiles para el sector productivo. Son precarias en ese sentido jurídico. Precarias significa que carecen del atributo de estabilidad, pero a la gente no le interesa la estabilidad, a la gente lo que le interesa es tener un empleo. Y hay que ser pragmáticos en eso, hay que pensar en quienes no tienen un empleo. Qué bueno que lo hizo un hombre con visión social, hasta allí. Lo segundo que mencionó es más importante. ¿A la gente le interesa que se acabe la impunidad? No, a usted le interesa. A mí me interesa. A la gente le interesa tener empleo, que los políticos dejen de andarse sacando la madre cada 4 años, que creen que todos son corruptos o unos más corruptos que otros, que la diferencia es que los corruptos de antes, en el sentido de Correa, hicieron, y los corruptos que hubo durante el gobierno de Moreno no hicieron. Así que no me vendan la especie de la impunidad, de la justicia y la venganza. ¿Saben qué? Déjense de joder, trabajen por resolverme los problemas hoy. La gente tiene aspiraciones primarias, ¿no es cierto? Parar la olla, fundamentalmente, tener empleo, que sus hijos puedan ir a la universidad, que puedan tener acceso a los colegios, que no les vendan drogas en la puerta de la escuela. Esas son las prioridades de la gente, sin duda. Pero también la gente dice, estos lagartos que durante 14 años se hicieron ricos de la noche a la mañana y que antes eran pata al piso y ahora por poco me pisan con el carro. O sea, la gente sí tiene una insatisfacción sobre eso. Andrés? Yo creo que especialmente los sectores medios que fueron protagonistas en la victoria de Lasso, y la gente espera esa reivindicación moral. Ajá. ¿Por qué? Porque la gente dice, nosotros camellamos, trabajamos, nos esforzamos para mejorar. Y estos hace 14 años no tenían nada. Ahora tienen todo, pero siguen siendo nadie. Ok, ¿cómo satisfacer el ansia de justicia de esa gente? Cuando usted identifica el nicho, yo sí coincido. Lo que la mayoría de la gente quiere en este momento, inclusive según los indicadores de opinión, es empleo, es seguridad, es combate a la droga, es acceso a la universidad. Sí, educación, pero
costo de la vida es del otro. En quinto lugar cayó la corrupción, que en algún momento estuvo en primero. Sí, pero también la gente quiere seguridad, de que no le asalten en todas partes. La gente quiere, porque una cosa es ver la justicia que salvaguarda a los poderosos y les da todo tipo de prebendas, y la justicia que cuando se le agarra a un ratero por ahí afuera y que le llevan a presencia del juez con el fiscal ahí, lo primerito que viene es el defensor público a decir, a ver, yo le defiendo, y el afectado dice, ¿y a mí quién me defiende? Ya, Andrés, no hay nadie. pero esa justicia tiene que cambiar, Carlos. En los grandes casos la Fiscalía está combatiendo la impunidad a la medida de sus posibilidades, de su tiempo, de sus recursos. Sí, y hay que apoyar a la fiscal Salazar en todo el extenuante trabajo que hace, porque es verdaderamente entonces, muy valioso. Entonces, ¿a qué se refiere la queja? Hay que articular a la Fiscalía con la UAFE, con la Policía Judicial y con la Función Judicial. ¿No lo están? Y yo creo que en algunos casos hay un desencuentro entre la Fiscalía y la Función Judicial al punto que la propia fiscal se ha quejado de los jueces. No hay un desencuentro. Dígalo con las palabras que es. Sigo pensando que al menos yo espero que siga siendo un desencuentro. No hay un boicot. La mayoría de la justicia, usted sabe, fue ocupada por el correísmo. Sí, y ellos se dan forma de sabotear los pocos casos grandes en que ha avanzado la fiscal. Punto. ¿Qué hacemos con esa justicia entonces? Consulta popular. Para proponer Tiene que haber una consulta popular para demoler la justicia, dejar solamente los edificios en pie. Y mucha gente me critica y me dice, pero es que no puede haber una justicia que no funcione. A ver, se pueden hacer juzgados polifuncionales en cada cantón que atiendan las cosas urgentes. Flagrancias, alimentos, libertades de los que acaban de cumplir sus condenas y accidentes de tránsito. Las letras de cambio, los divorcios, todo eso puede esperar. ¿Qué diría la consulta para demoler la justicia? Acabar y hacer un proceso de selección desde los amanuenses hasta los jueces de la Corte Nacional. Absolutamente todo. Eso es una revolución imposible, Pero, Andrés. no es imposible. ¿Dónde se hizo? En el Perú de Fujimori. Y no es que yo le defienda. Fujimori no necesita que yo le defienda. Pero realmente esa medida fue correcta. Cuando él demolió la justicia, liquidó también de paso las rémoras de Sendero Luminoso. Veamos un ejemplo más reciente, el de Bukele en El Salvador. Bueno, Bukele, claro, le acusan de autoritario y de muchas cosas, pero lo que sí creo es que Bukele está enfocado en resolver los problemas más apremiantes. ¿Por qué, Carlos? Porque a nosotros nos interesa una buena justicia, pero al señor que vende caramelos aquí abajo, en la puerta del edificio, y que viene un muchacho y le arrancha lo que ha ganado en el día, que son $5 o $6, a ese señor también le interesa que no haya más impunidad de una justicia que por debajo de la mesa, y por supuesto, con excepciones de gente muy reconocida, que son las que marcan la regla, pero una justicia que se ha volcado a la impunidad y que en estos 14 años se ha recontracontaminado con el correísmo. ¿Cómo puede ser que tengamos algunas correístas excepciones ahí? de esa gente muy reconocida? Hay jueces muy valiosos, por ejemplo, la doctora Paulina Aguirre, que fue presidenta de la Corte Nacional. Otro. En Quito, en la Corte Superior, la doctora María de los Ángeles Montalvo, para poner dos ejemplos que... Iván Saquicela, ¿no? Iván Saquicela es un juez que tuvo un papel importante al momento de la condena Iván Saquicela, a Correa. ¿sí o no? Yo he tenido algunas reservas a veces sobre él, pero yo creo que el rol que él tuvo en el enjuiciamiento a Correa fue un rol reconocible. ¿Sí o no? Hizo una muy buena actuación también. Y el juez León, que también participó en ese tribunal de juzgamiento a Correa. Pero, Carlos, enfoquémonos en lo siguiente. No, enfoquémonos en una propuesta que es audaz, pero que es inviable, Andrés. Ese es uno de los problemas de su gestión y su manejo político. Que usted hace propuestas imposibles. El remedio va a terminar siendo peor que la enfermedad. Supongamos que en la consulta popular, ¡blum!, se barrieron todos los jueces. ¿Y a quién hace el concurso para reponerlos? Una comisión. ¿Que integra a quién? Que puede ser integrada con delegados de las funciones, con delegados de los... Las mismas funciones contaminadas. El CNJ pone su gente, el CPCC pone su gente, la Asamblea pone su gente, la Corte Constitucional, que ahora es de lujo, sin ser infalible, Carlos, pone su gente, el Ejecutivo pone su gente. En política, lo perfecto es enemigo de lo posible. Y en segundo lugar, yo creo que hay que seguir convencidos
de que se pueden hacer grandes transformaciones. No se hacen grandes transformaciones porque la gente no cree que sea posible hacerlo. Pero Bernard Shaw decía, yo veo las cosas, la gente ve las cosas como son, ¿no? Y yo veo las cosas como no son. Ya, y me pregunto, ¿por qué no se pueden hacer las cosas de esa manera? Usted hacer dos cosas, o ganar la presidencia de la República alguna vez, o generar un movimiento masivo desde las calles. La segunda opción creo que se dará en el momento en que la justicia siga protegiendo a los grandes autores de las fechorías más abyectas que se han cometido en el Ecuador. ¿Quiénes en la justicia los protegen, Andrés? ¿Quiénes? Bueno, jueces que, por ejemplo... Deme un caso. El caso en general, por ejemplo, Correa sentenciado a 8 años, ¿no? Por un atraco que, involucrando varias cuestiones, alcanza a 70,000 millones. Y yo ando a cargar esta sentencia de un señor que se roba un celular de $240 y le ponen 9 años. Y le sentencian a 9 años y 4 meses. Malta. Ya. 9 años y 4 meses. Enseguida proseguimos con eso, porque usted propuso recién en una entrevista con La Posta una reforma a la Constitución para salir de esto, porque estamos con la Constitución correísta. Y hay un ejemplo que conversábamos antes de comenzar la grabación respecto a cómo hizo esto Macri en la Argentina y cómo terminó. Esas dos cosas me parecen vitales. Serán con el doctor Andrés Páez Benalcázar cuando continuemos esta entrevista. Sí, pues que no me perdono la equivocación, pero que salga, no la vayas a editar. Los errores son parte de mis activos también. Si a Garato me doy en la cabeza. Bueno, ok, ya seguimos. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Enseguida, Andrés Páez Benalcázar sobre la necesidad de una nueva constitución y cómo enfrentar el problema de la impunidad. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1,700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Proseguimos esta entrevista veraz con el político y abogado Andrés Páez Benalcázar desde el piso 33 del Bankers Club con la unidad móvil de Ecuador en vivo y gracias al auspicio de Banco del Pacífico, municipio de San Borondón, Solca, en sus 70 años, el grupo Riasem, Teleconet y Kia. Veamos lo que usted le dijo a La Posta recién sobre el tema en el cual quiero entrar enseguida. Ese engendro del correísmo y del fascismo debe ser eliminado. Pero no solo eso, hay que eliminar la raíz, que es un contrato social fraudulento, como fue la Constitución de Montecristi. Fraudulento porque se hizo a imagen y semejanza y acomodada a los caprichos de un dictador. Y esa Constitución tiene que ser echada a la basura. Ahora, una consulta popular para demoler la justicia fue el verbo que usted usó, o una consulta popular por una constitución diferente que tendría dos opciones: derogar la actual y volver a poner en vigencia la del 98, o presentar un nuevo documento, porque la tercera ya es muy complicada. Nueva constitución significa asamblea constituyente. ¿Por dónde iría con cualquiera de las tres opciones? A ver, la Constitución de Montecristi fue tramitada en Montecristi y aprobada por consulta popular. Las cosas en derecho se hacen y se deshacen por la misma vía.
Una consulta popular puede también dejar sin efecto ese mamotreto fascista con el que durante 14 años saquearon al país. ¿Y cuál es el efecto que tendría en el momento que la deje sin vigencia? Hay dos opciones: o retomar la constitución inmediata anterior, que es la del año 98, o la opción que a mí me gusta, hacer como en el año 1977, conformar comisiones de reestructuración jurídica del Estado que presenten un proyecto de constitución y un proyecto de nueva constitución que se someta al mismo pronunciamiento popular. Esas comisiones se conformarían según un mandato de la consulta también. Sí, la claro. consulta diría, ok, la nueva constitución la hacen comisiones de X, Y, Z. Exacto, y con gente relevante que hay en el país de sobra. Y que en esa época la hubo. Yo cubrí ese proceso de restauración jurídica. ¿Quiénes eran miembros de esa comisión? Uno de- Rodrigo Borja, Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, Carlos Julio Ponce César Martínez, Trujillo, Carlos Ponce el abuelo Martínez. del ministro de Finanzas, Carlos Cueva Tamariz. Un gran socialista cuencano. Sí, si no me equivoco, Juan Isaac Lobato. Edelberto Bonilla, Edelberto también Bonilla, socialista de diferentes también. vertientes, y todos contribuyeron para formar ese nuevo texto constitucional que en el 79 entró en vigencia. Andrés, pero ¿lo dice en serio? Sí, totalmente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento que tenemos que estar enfocados en el éxito de este proyecto político, porque es la mejor forma de impedir el regreso del socialismo del siglo XXI, se arma otra vez este zafacoco con la posibilidad de que los correístas, que siguen siendo muchos, tuvieron 43% o algo así, con la dispersión que hay de fuerzas democráticas del centro izquierda a la derecha, pierdan y sean ellos quienes ganen, o la consulta digan, se queda la Constitución de Montecristi, o gane la estructuración de esas comisiones. O sea, el que no espera ganar está vencido, ¿no? Primero. Y segundo lugar, yo sí creo que tenemos que poner mucha seriedad en la discusión política para avanzar sobre temas que son determinantes para el país. Entonces, ¿va a llevar esa tesis adelante o se va a quedar en enunciados, en entrevistas periodísticas? Bueno, yo vengo sosteniendo esto desde hace 3 años. Sí. Y creo que no ha perdido vigencia la propuesta. Y creo que cada vez se torna más urgente. ¿Y qué va a hacer por eso? El gobierno tiene que pensar que todo depende de qué es lo que pregunte. Por ejemplo, si le pregunta a la gente sobre la eliminación de la tabla de drogas, que es una barbaridad, sin duda la victoria está asegurada. Sobre que regresen los casinos y las salas de juego, por ejemplo. Sí. Sobre si quiere que sus hijos puedan ingresar a la universidad sin restricciones impuestas por un demagogo. Vamos avanzando. El gobierno propuso una consulta y va a ser una consulta. Me acuerdo que parte de los elementos de la consulta eran los 11 puntos que firmó cuando eran aliados Nebot y Lasso. Y Lasso dijo después que muchos se pueden conseguir a través de reformas de la Asamblea, que no necesariamente tendría que hacer eso. Y el gobierno tiene la carta de la consulta lista si después de los 100 días vacuna a 9 millones de ecuatorianos. Eso crece su capital político y consolida su arranque. Por supuesto. Ya. Eso va a pasar porque va a conseguir la meta de vacunar a los 9 millones y creo que va a superar la meta, lo cual nos alegra a todos los ecuatorianos. Qué bueno oírlo con esa por supuesto, seguridad y no verlo... Porque le conozco a Guillermo Lasso y sé que él está empeñado en eso. No verlo egoísta. Y realmente... Y no verlo amargado, y no verlo envidioso, y no verlo negativo, porque no sea parte del gobierno. ¿Pero por qué? Porque lo marginaron, Andrés. A mí me hace muy feliz el hecho de que el gobierno le vaya bien. Usted se fajó en la campaña última, lo convocaron tarde, fue un factor útil para el triunfazo en Quito, y ve, track. Bueno, Carlos, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Usted es cristiano? Soy cristiano católico practicante. Es decir, ¿usted espera que lo llamen más tarde? Todavía no he logrado concluir mis estudios para adivinar el futuro. Pero estoy convencido de que Dios hará su papel. Yo pregunté de una expectativa. No dije usted sabe que lo van a llamar más tarde, usted espera que lo llamen más tarde. Yo no sé si es que eso vaya a suceder, pero yo seguiré pensando en el país y contribuyendo al Ecuador. Y también ahora, con una tarea que es fundamental, contribuir con el optimismo de la gente. Para decir que las cosas van a salir bien, aunque no seamos parte de eso. Qué bueno. Pero que las cosas van a salir bien porque hay que pensar en el bien de todos primero. Y segundo, Carlos, qué bueno. Porque no podemos esperar 4 años después decir vamos a convocar a 1 millón a la 9 de octubre cuando las cosas están perdidas. Hay que desde ahora trabajar para que la banda mafiosa, la secta criminal dirigida por Correa nunca más regrese al Ecuador. A eso vamos enseguida, pero completemos el esquema de la consulta. La nueva constitución
para dejar sin vigencia la de Montecristi sería uno de los insumos de la nueva consulta. Sí, claro. O sea, la consulta tiene que tener muchos aspectos, no solo eso. Eso, la bicameralidad, que es una urgencia, volver a la Cámara Senatorial. Pero ¿para qué la bicameralidad si estamos pidiendo una nueva constitución y esa va a reformar el sistema? Claro, ahí mismo se puede preguntar sobre eso o se le puede poner como un insumo anticipado para que la nueva constitución recoja ese pronunciamiento, que a mí me parece fundamental para mejorar la calidad de las leyes y de la actividad parlamentaria. Y otra vez a la posta recién le hizo usted también un planteamiento sobre un organismo que está en entredicho, y cuando hizo esta respuesta o formuló esta respuesta, Andrés Páez se refirió en estos términos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, ese Consejo de Participación no tiene razón de existir, Gabriela. La participación ciudadana no tiene por qué ser pastoreada. Ese es un tema que se inventó el correísmo para tener control sobre todos los estamentos de la sociedad que participan por fuera de las estructuras de carácter político. Entonces, eso es parte del diseño fascista de este grupo mafioso que instrumentó la Constitución de Montecristi. Y ratifico lo que dije en todas sus palabras. La pregunta es, hasta que se desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana vía esa reforma constitucional, ¿qué hacen con la realidad de que existe? Las firmas para llevar la consulta adelante se estancaron, la Corte Constitucional se barajó, la Asamblea no ha dado trámite a la reforma constitucional para desaparecerlo y tiene responsabilidades enormes el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué hacemos con ese organismo? Bueno, vivirá mientras viva, como dice la canción, ¿no? Morirá cuando muera. ¿Y ahorita debe nombrar o no contralor? Bueno, hay un vacío y le corresponde hacer esa designación, y entiendo que van a dictar o ya dictaron un reglamento. El reglamento para el concurso rápido lo están haciendo. Entiendo que están... Pero el vacío, ¿cómo lo llenan si no tienen ellos esa facultad, según el procurador? A diferencia de los 14 años de fascismo, yo creo que tenemos también que marcar una diferencia. Esas son las reglas de juego que existen actualmente, y con esas reglas de juego hay que proceder. Si es que esa facultad está en manos del Consejo de Participación, pues que lo haga mientras exista, pero que se llene el vacío de un contralor ausente. No está, pero deberían ellos jugárselas, asumiendo la responsabilidad, y quienes nos quieran enjuiciar después, enjuícenos, pero peor es tener el país con un corrupto de contralor despachando desde la prisión. No, y además, una cosa que tiene que quedar en claro, a quien hay que reemplazar no es a Celi, es a Polit, que es el que efectivamente renunció. Ok, esto es más grave todavía. Ese es un tema muy importante. O sea, Celi no es contralor legalmente. O sea, Celi fue contralor, pero siendo un contralor transitorio, el concurso no es para reemplazar para poner a un contralor transitorio, sino para poner a un contralor que sustituya al que fue titular, que es Carlos Polit. ¿Celi es ahorita contralor? Está en entredicho su situación. Yo no pregunto si está en entredicho o no, pregunto su posición. En mi opinión, creo que Celi no es contralor. Si no, no hay nadie en la Contraloría. Valentina Zárate, que era la subrogante, pero quien la nombró subrogante subrogante fue él. Es que ese es el problema. Y recién el 5 de julio concluye el periodo que podía ocupar Valentina Zárate. Y claro, y ella ya renunció a esa función, entonces no existe contralor. Pero aunque diga irrevocable, por el entramado legal, tiene esa función hasta el 5 de julio. Ahí es donde realmente se produce el vacío, y el CPCC tendría que decir, ok, vamos a encargar a alguien. Si ustedes lo reconocen o no es el problema. Y el problema ya no es que jurídicamente esté habilitado, sino el perfil de él o la encargada. ¿Hay alguien a quien encargar eso? Yo creo que en el Ecuador hay muchísima gente valiosa, por fuera del reciclaje de mediocres de 14 años. Con ese perfil para eso. Sí, por supuesto, hay gente muy calificada. Cíteme algunos. Alfredo Corral Borrero. Fue contralor de primera. De primera. Aquiles Rigail Santisteban. Ok, fue... Medardo Mora Solórzano. 3. Francisco Huerta Montalvo. Javier Muñoz Chávez. Los dos... ¿Javier Muñoz Chávez vive? Sí, claro, en Cuenca. No sabía, qué bueno. No, y un hombre de enormes calificaciones morales. Los 3 últimos nombres son excepcionales, con una ventaja, Andrés. Ellos son patriotas capaces de asumir un encargo de 6 o 7 meses. Pero porque claro,
¿quién con buenas credenciales jurídicas y éticas quiere quemarse de Clemente Yorobi en la Contraloría? Son la reserva moral de la patria, que bien puede ser llamada en esta coyuntura. Ok. Usted ha dado soluciones y además ha dado nombres. Más con Andrés Páez Benalcázar cuando prosigamos. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Andrés Páez ha descrito cómo sigue enquistado todavía el fenómeno del correísmo en el Ecuador. Pero dijo recién algo más que es mucho más complicado. Hay correístas que aman a Correa, de verdad. ¿Qué se hace con ellos? Ya volvemos con eso. Más unidos, más seguros, con trabajo, optimismo. Hoy volvemos, todos juntos, Samorondo. Proseguimos esta entrevista con el doctor Andrés Páez Benalcázar, uno de los críticos de la corrupción y enemigos de Correa más calumniados, atacados, desfigurados, enjuiciados que ustedes se puedan imaginar en los últimos años. ¿Cómo aguanta tanta mierda encima sin que lo contamine? Es como los árbitros de fútbol, pues hay que tener vocación para esto. Ok. Les recuerdo, genial. Les recuerdo que estamos en el piso 33 del Bankers Club con la unidad móvil de Ecuador en vivo. Quienes nos siguen en Facebook y YouTube por La Posta, transmisión simultánea. Estamos en las 20 horas, por si acaso, desde el domingo pasado, de Max TV, Canal 14, TV Cable, CNT, Claro TV y Extrema FM, Tungurahua, Cotopaxi. En el resto del país, Caravana 750M a nivel nacional y regional Di Blue 88.9 FM, pero cuando termine el fútbol, en el caso de esas dos radios que son principalmente deportivas. Le decía que el fenómeno del correísmo usted mismo lo descubrió como algo muy complejo en una conversación que tuvimos en Al Día hace unos 6 meses, en estos términos. Esa es una muy buena iniciativa y creo que las personas que están dirigiendo la campaña deberían recoger esa iniciativa y entender que esta es una campaña tremendamente compleja. Nos enfrentamos a una banda criminal que tiene toda la plata del mundo para hacer esta campaña y que, por cierto, Carlos, tiene una presencia electoral. Porque la gente que ama a Correa lo hace con el corazón, quienes repudiamos a Correa lo hacemos con la cabeza. Estamos enfrentando a gente que apasionadamente, sin ningún tipo de raciocinio, ama a Correa. Sobre eso, y que sin duda tiene una militancia muy activa. Es importante entender el origen de ese amor a Correa. Yo diría que es, en algunos casos más, es una fe ciega. Y es vital comprender también la racionalidad de esa reacción, que yo no la creo tan del corazón y también mucho de la cabeza. Hay mucha lógica en eso. Al principio hablamos algo de eso. Piensan que todo el mundo es corrupto. Por primera vez viene un corrupto que no les importaba que lo fuera, o en otros casos no creían que lo fuera, con la diferencia de que tuvo bonos, de que tuvo viviendas, de que tuvo vialidad, de que se crearon 150,000 plazas de trabajo en la burocracia, de que aumentó el empleo en ciertas cosas, se mejoró el servicio de salud, se construyeron hospitales, se dotó de equipos a la policía, etc. Y se robaron 70,000 millones. They don't give a fuck, dicen los gringos. A la gente le importa un carajo, ¿ya? No me importa cuánto se llevaron, todos se llevan, me importa cuánto me dejaron y algo me dejaron. Es una idolatría ciega
a favor del caudillo, que tiene unos componentes irracionales que tienen sus raíces en el populismo, en la esencia del populismo. Y a la vez es muy fácil de combatir, Andrés. Pero por supuesto. Denles lo mismo y adicionalmente sean honrados y respetuosos. Se acabó la historia. O sea, desmitifiquemos a la secta mafiosa. ¿Cómo se hace eso? A través de un proceso de limpieza de la función pública, de toda la gente indeseable, de saneamiento de los casos de corrupción, de una justicia eficiente, de sanciones categóricas, de sentar precedentes, de no dejar a nadie en la impunidad y que la gente diga, aparte de eso, me hicieron el dispensario médico, mis hijos ya no les venden droga en la puerta de los colegios, tienen acceso a la universidad, pueden ir a una universidad, las vías para los que no tenemos carro también no son útiles porque hicieron las vías de tercero y cuarto nivel, es decir, mejorar las condiciones de la gente y eliminar esos libros de adoctrinamiento comunista, que eso también es una urgencia que este gobierno tiene que cumplir. Usted fue de los pocos que lo denunció y para mí ha sido de las inconformidades con el nombramiento de la ministra de Educación. Pero vamos a lo primero, limpieza de la función pública. En cuanto al Ejecutivo, que es lo que puede competir directamente al presidente, ¿cómo se hace esa limpieza? Un decreto ejecutivo. Que diga, se declaran terminados todos los contratos ocasionales. Listo. Es que mira, se declaran terminados todos los contratos ocasionales. Y la segunda cosa, muchos de los cómplices de Correa quedaron atornillados al gobierno con nombramiento. Sí, claro, pero eso hay que aplicar el artículo 228 de la Constitución, que dice claramente en su última línea de que todos los servidores públicos tienen que ingresar por concurso. Veamos, Carlos, ¿cuántos ingresaron durante estos 14 años por concurso? Menos del 9%, el resto fueron puestos a dedo. Y voy a poner el caso más paradigmático. Carlos, 400 empleados del Consejo de Participación, que es el que elige todo. Solo le falta elegir al arzobispo de Quito y a Miss Ecuador. De ahí todo lo demás elige el Consejo de Participación. ¿Cuántos empleados del Consejo de Participación ingresaron por concurso? Cero. Y tienen cerca de 400 en el Ecuador. Sí, mire, aquí está el artículo 228. La verdad, ni me acordaba de esto. El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción de la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos de oposición. Listo, en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora. Ya no hay nadie más a quien destituir, pero sí se puede prescindir de los que ingresaron sin concurso. Claro, y solo hace excepción de los de elección popular. Nada más. El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción se realizarán. ¡Wow! Norma constitucional, artículo 440. ¿Eso es el problema? ¿Qué es lo que dice la Constitución? Todo lo consagrado en la Constitución tiene prevalencia sobre cualquier otra norma. ¿Listo? Ok. Vamos, y estamos yendo y viniendo el tema, pero ¿qué es el telón de fondo de esta cuestión? ¿Cómo hacer que a Guillermo Lasso, que no ha empezado con esa radicalidad en ese tema, que ha mantenido a colaboradores de Moreno o ha vuelto a llamar a colaboradores de Correa, cómo explicar este fenómeno y advertir que es un error y es un peligro? Lo que Guillermo tiene que comprender es que en la sociedad hay una aspiración de una reivindicación moral. Y que la gente dice, 14 años, gente súper competente, súper capaz, súper preparada, fue excluida del servicio público. De que no es de la sociedad. Reciclaron. En la clase media está esa sensación. Sí, reciclaron a un montón de mediocres para que sean levantamanos. Y la gente dice, bueno, llegó el momento de que los que sí realmente somos capaces y tenemos créditos académicos, nos llamen a colaborar con un gobierno que hemos contribuido a que se fue un instituya. error llamar a colaborar a la ministra de Salud, que fue funcionaria técnica de salud en el Hospital Carlos Andrade Marín y tiene credenciales profesionales y técnicas formidables. No, me parece bien que por excepción en el correísmo hubo gente que tenía credenciales éticas, pero credenciales profesionales, pero al mismo tiempo hay que exigir a todas las personas las suficientes credenciales éticas. Y a la directora del SRI. Entiendo que es una persona que ha tenido un desempeño al interior del SRI y que
está ahí por sus merecimientos y estoy seguro de que si Guillermo Lasso hurga un poquito en todas las instituciones, va a encontrar gente de carrera que es calificada. ¿Qué es lo que hay que extirpar entonces? Hay que extirpar a la gente que está comprometida con el correísmo y que son los que boicotearon a Moreno durante todo el tiempo. Es decir, en la escala de servidores públicos, desde el cuarto, más o menos hasta el octavo o noveno grado, todo ese grueso de la burocracia es una burocracia que idolatra a Correa, es profundamente correísta. ¿Y qué hacían para boicotear a Moreno? Describe el proceso. Es que todo en una institución pública, todo pasa por esos mandos medios. Sí, señor. ¿No? Son los que finalmente ejecutan, deciden, exacto, implementan, operan. Y ellos son los que boicoteaban todo lo que el gobierno de Moreno hacía. ¿Y pueden salir con el artículo que usted mencionó? Sí, por supuesto. Son servidores públicos. Pero por Hasta supuesto. el portero es un servidor público, Sí, ¿verdad? claro, todos. Porque la reforma que ellos hacen de la LOCEP en el año 2010, que provocó el 30S, precisamente tiene uno de esos componentes, que ahora, es declarar a todos servidores públicos. ¿Por qué alborotar el cotarro? Si UNES está relativamente tranquila en la asamblea, si el correísmo no está llamando gente a las calles, si tengo otros frentes que son el narcotráfico, los indígenas, los transportistas, y ahora Andrés Páez quiere que saque a toda la gente de Correa del gobierno. No, o sea, lo que yo digo es que necesariamente el gobierno va a tener que refrescar esas líneas de la burocracia para poder llevar adelante su proyecto. Porque si no va a haber un boicot. Va a haber un boicot permanente. Ya está pasando en el área de salud. Y creo que, así como en su momento le dijimos al profesor Alfaro, refresque líneas, a Lasso se le dice, refresque las líneas de esos mandos medios que tienen en sus manos el boicot. ¿Y sabe quién hizo una constatación directa recién? El vicepresidente Alfredo Borrero. Él recorre N cantidad de hospitales del IES y del Ministerio de Salud y encuentra que hay mucha gente del gobierno anterior y del correísmo que son los que siguen operando los hospitales. Y que le cierran la puerta y le dicen, usted no entra, le dice un ratito, yo soy el vicepresidente. De manera imprevista, la noche de este jueves, el vicepresidente Alfredo Borrero recorrió 2 hospitales del Seguro Social. La primera visita la hizo al hospital del IES Ceibos, donde constató que esta casa de salud no está operando al 100% de su capacidad. Pero la realidad que nos pintaron hoy día en la mañana en una entrevista, dijeron que el hospital está funcionando al 100%. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque lo acabo de venir viendo yo. Yo soy médico. Más que ser vicepresidente de la República, soy un médico. Además, manifestó que fue maltratado durante su recorrido en este centro hospitalario. Cuando uno llega al hospital a visitar, la gente se cree la dueña del hospital. Al vicepresidente de la República le maltratan. Yo, además de eso, soy médico. Yo sé lo que se hace. ¿Por qué nos maltratan? ¿Por qué nos faltan el respeto? Porque ocultan algo, pues. Mientras en el hospital Teodoro Maldonado constató que los quirófanos no están funcionando en su totalidad. La operatividad de los quirófanos del hospital Teodoro Maldonado Carbo, de 16 quirófanos creo que están funcionando 12 ahora. También habló con familiares de pacientes quienes se quejaron que en algunas ocasiones les toca comprar medicamentos. O sea, a ese nivel llegan y creo que la lección que se lleva Alfredo en esa visita al hospital, me parece que fue el Maldonado Carbo de Guayaquil. Uno y el ¿no? de los Ceibos de aquí también. La lección que él se lleva tiene... Marina en Quito. Esa tiene que ser una alerta, Carlos. Y además, que quede constancia que todo lo que decimos se lo hace con la más absoluta buena fe, pensando en el éxito del gobierno, porque no nos olvidemos nunca de que gran parte de esta lucha es para evitar que en 4 años se reencauche la secta mafiosa y pretenda volver. No, eso se evita teniendo éxito y cumpliendo lo que se prometió. Vacunación, empleo, no te preocupes eliminación en despedir, drogas. No te preocupes en enjuiciar, no te preocupes en combatir. Enfócate en tu promesa y olvídate el resto. Yo creo que hay que enfocarse en las promesas y estoy feliz de verle a Guillermo enfocado en el tema de la vacunación y que eso va a salir bien. Estoy muy contento de eso. Pero también hay otros frentes de carácter político que no se pueden descuidar. Y si no me creen, lean lo que le pasó a Macri. Suficiente con eso. Enseguida hablamos del ejemplo de Macri que quería tocar. Con eso proseguimos la entrevista a Andrés Páez Benalcázar.
Cuando volvamos a una cuestión fundamental, desarrollar lo que Andrés Páez ya advirtió. Hay que evitar que aquí se repita lo de Macri. Lo que debía haber sido una tendencia de largo aliento apenas duró un periodo porque dejaron vivo al peronismo. ¿Qué al peronismo? Al kirchnerismo. Más unidos, más seguros, con trabajo, optimismo. Hoy volvemos, todos juntos, Zamorando. Cuarto bloque de esta entrevista con el doctor Andrés Páez Terán y es para... No, Benalcázar. Dale, Andrés Páez Benalcázar. A ver, Andrés Páez Terán era quién? Mi tío. No, mi tío Hermano de Juan Páez Terán. Hermano Mi tío de Juan Páez Juan Terán. Páez Terán, que fue Sí. un eminente abogado. Y Vive. el hijo de... Sigue viviendo, Sí, Juanito. vive. Sí, tiene Era medio 91 pelirrojo, años. ¿verdad? Sí, sí. Y el hijo... Casado Juanito con la Páez sobrina Parral. claro, casado con la sobrina de la ex esposa de Velasco Ibarra. Bueno, doctor Páez, usted es culpable con mi confusión, porque fue jefe de mi Profesor hermana. de la Universidad Central. Una eminencia. Un señor, sobre todo un señor. Sí. Prosigo la entrevista con el doctor Andrés Páez Benalcázar. Andrés, explique a la gente el fenómeno Macri que usted quiere que no se repita. Macri es un hombre que representa la irrupción en la Argentina de la racionalidad y de la reivindicación moral de esa patria frente a lo que representó el kirchnerismo, que hay que diferenciarlo del peronismo como tal. Ciertamente. Ese kirchnerismo que saqueó la Argentina, viene Macri y dice vamos a hacer una reivindicación y se empeña en proyectos de carácter social y comienza a hacer un manejo apropiado de la economía, trae buenos técnicos, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde fracasa el proyecto de paso, Macri? Asesorado por Jaime Durán Barba para ganar esa elección. Sí, claro. Durán Barba la embarra como siempre para asesorar el gobierno. Y Durán Barba hizo otra excelente asesoría en Guillermo Lasso para asesorar esa elección. Porque hay asesores buenos para ganar elecciones y muy malos para la gestión de gobierno. Correcto. ¿Ok? Entonces, Macri descuida el frente político y cuando al final de su mandato se quiere reelegir, se dan cuenta que ese descuido les ha costado ¿qué? La recomposición del kirchnerismo. Explique un poco más en qué consistió el descuido del juicio político. El descuido es que los programas sociales, es decir, no fijarse en lo cotidiano de la gente. La gente que quiere camello, perfecto, hay que generar empleo. Comencé diciendo eso y por eso a la gente no hay que olvide qué sembrarle permitió en la justicia Macri, qué olvidó en la justicia Macri, cuál era la situación de Cristina y dijo no y ¡boom! Le metieron algo así como 29 juicios a Cristina. Ahora ella ya está libre de todas las culpas. ¿Por qué? Porque dejaron al efecto contaminante dentro de la justicia. Correcto. Ellos se quedaron, esperaron que cambien las cosas y le dijeron no te preocupes cariño, ahora estás libre de culpa. Y al único fiscal que iba a llegar a fondo lo asesinaron. Sí, el fiscal Nisman, que está demostrado de la forma en que fue asesinado y quién le mandó a asesinar, que son los que están en el poder ahora. Bueno. Correcto. Entonces, tenemos el tema del empleo, el tema de la justicia, el tema de la vivienda. Quiero hacer un paréntesis nada más, porque yo sí creo que a la gente hay que hacerle comprender lo que pasó en la década, ¿no? Con los 70,000 millones que se robaron, se podrían haber hecho 50 hospitales, 4 millones de casas, 5 universidades públicas y 10,000 kilómetros de carreteras, con 70,000 millones. De paso, no fueron 70,000 millones de robo, todos fueron de perjuicio al Ecuador. Ahí están mezclados 3 rubios, 35,000 que principalmente, según informe del BID, es lo que se perdió por saqueo, botín, y la diferencia tienen que ver con otros temas de corrupción, que es negligencia, errores, sobreprecios, cuestiones antitécnicas, etcétera. En el paquete entra todo eso. Robaban con decreto ejecutivo en mano, 838 del 18 de agosto del 2010. Era un legislador que investigaba todo esto. En este decreto ejecutivo se ponen los rangos en los cuales se pueden incrementar el costo de todos los proyectos de construcción hasta en un 30%. Presidente Lasso, este decreto está vigente.
hay que echarlo a la basura. Todavía. De paso, está vigente. Ahí está un hay que echarlo a la basura. un mecanismo para el lleve. Sí, en principio la reparación de la refinería Esmeraldas iba a costar la rehabilitación 180 millones de dólares. Terminó costando cerca de 2.500 y sigue contando todo. Y así sucesivamente. Yachay, el sector hidroeléctrico, Coca-Codo, Sinclair. Ahora, Andrés, es muy importante entender que lo que usted busca no es venganza. No, pero por supuesto que no. Y que lo que pide, al decir que no se permita la impunidad, es justicia. Nada más. Y que de eso depende la supervivencia del gobierno, del proyecto político. Del gobierno y del país. Porque la secta mafiosa se prepara para los próximos 4 años, ¿no es cierto? Ellos tienen una estructura electoral, acaban de demostrar el peso electoral que tienen. Con un pésimo candidato les fue así de bien. Cuidado con caer en la ingenuidad de decir Correa está muerto. Correa no está muerto. Correa es un actor político importante en el país. Que discrepamos con él sí, es diferente. Así es. Pero perderle de vista es un error. Okay. Es un error. Okay. Ahora, veamos otro error que usted cometió recién. Y usted me va a decir que no lo es. Porque sí me asombró el extremo al que llegó en esta propuesta usted que combate el populismo. Vea. Cadena perpetua para los violadores de niños. Ya basta. Ya basta. Cadena perpetua a los violadores de niños. Hay que trabajar para impulsar esa profunda reforma. Hay que recuperar la plata del Seguro Social de Ramiro González, el Seguro Social del Corcho Cordero, el Seguro Social de Richard Espinosa, que son los grandes saqueadores del IES. Hay que recuperar la plata del Seguro Social y hay que recuperar la plata del ISPOL, que es de los policías, y del ISFA, que es de los militares, porque los sistemas de seguridad social tienen que estar absolutamente respaldados por el Estado. Y tenemos que hacer las acciones que sean conducentes para que efectivamente tengamos una seguridad social robusta, una seguridad social que pueda darle prestaciones a cada una de las personas que ya cumplieron su ciclo de vida laboral y que ahora tienen derecho a descansar y a recibir una pensión justa en función de los años de servicio. Hay que garantizar el acceso a la universidad de los jóvenes y en eso Guillermo Lasso tiene un empeño. 1 millón de jóvenes se quedaron fuera de la universidad porque a un fumón se le ocurrió que él era el que decidía en dónde estudian los jóvenes, qué estudian y si es que estudian o no. Ya basta de esa pendejada. Aquí vamos a acabar con ese sistema y todos los jóvenes tendrán que ir a la universidad y vamos a arrimar el hombro para que Guillermo pueda, por un lado, hacer que se... La parte que me interesa es, y todos los jóvenes tendrán que ir a la universidad. Hay que garantizar el acceso a la universidad. De acuerdo con lo de la cadena perpetua, con recuperar la plata, ya preguntaré sobre eso. Esto es demagógico, esto es imposible. ¿No? Además, esto no es necesario. Hay una serie de carreras intermedias que son las que hay que potenciar y diversificar para que esas capten lo que los jóvenes quieren. Países como Japón permitieron que los jóvenes que no quieren entrar a la universidad ingresen a las carreras técnicas, a los mandos medios. Estos imbéciles destruyeron el SECAP. Destruyeron el SECAP. Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional se llama. Y insisto, Carlos, imbéciles, porque no saben lo que destruyeron. Destruyeron la fuente de trabajo de la gente que aprendía ¿qué? Carreras intermedias. Gran cantidad de técnicos, electricistas, mecánicos salían de ahí, así es. O sea, dejar eso en la impunidad es criminal. Pero entonces la salida es diversificar la oferta, pero no meter a todos los jóvenes de acceso a la universidad. Carlos, va a ser una universidad mediocre. Las unidades del milenio, las escuelas del milenio, otro monumento al gran atraco a los ecuatorianos. Hay algunas que están abandonadas, por ejemplo, la que queda cerca de la entrada a Guaranda. No me diga lo que ya sé. O sea, dígame cómo, eso tiene que ser cómo convertido. sostiene una propuesta no solo demagógica, sino imposible. No, ¿cómo va a ser demagógica? Garantizar el acceso de todos los jóvenes de la universidad. Cada año se producen cerca de 240,000 profesionales más. ¿Ya? En 4 años hay 1 millón de estudiantes que no tienen universidades donde entrar. Bueno, hay que generar esa infraestructura y hay que aprovechar la infraestructura que está instalada y hay que recuperar las carreras técnicas intermedias. Carlos, en el campo, en la zona rural, ¿qué más quisieran los campesinos que tener centros de educación donde sus hijos vayan a aprender las cosas que necesitan en el campo? El verbo hay que garantizar el acceso, no dice el ingreso. Es decir, que ellos puedan acceder
a una prueba o a un filtro y según lo que ahí pasa ingresar. Pero por supuesto. Esa es la diferencia. Claro. Ya, la otra cosa. Claro. Hay que recuperar lo robado. Se pasan diciendo eso. ¿Cómo se puede recuperar lo una robado? articulación entre la fiscalía, a la que hay que respaldar, y a la doctora Salazar, insisto, hay que respaldar, la UAFE, la Policía Judicial y la función judicial en todos sus estamentos. Esa articulación va a permitir que efectivamente digan, vea, señor, ¿usted cuánto tenía hace 14 años? 100. Ahora tiene 100,000. ¿De dónde salió? Usted que anduvo atrás de la denuncia y de la pista de los aviones presidenciales que volaron con cosas que no eran carga ni pasajeros y a veces sin declarar peso y balance y a veces con una tripulación desconocida, ¿cree que podría por ahí comenzar a desmanejarse el ovillo? Sí, claro. Y ¿A quién hay que llamar para eso? Hay una instancia de la Fiscalía que se llama Cooperación Internacional. Se hace conexión con las otras fiscalías y se puede solicitar que esas fiscalías amigas inicien una investigación al interior de su país para determinar la existencia de patrimonio, activos o depósitos de cualquier persona. ¿No hay que comenzar por las tripulaciones de la Fuerza Aérea que se prestaron para eso y sabían perfectamente lo que estaban llevando? Sí, tienen que declarar. Tienen que declarar no los dentro llaman? de un proceso. En su momento supongo yo que la fiscal Salazar lo hará, pero hay que decir una cosa, en honor a la justicia, la doctora Salazar está desbordada de cosas. Exactamente. Está desbordada. Le hacen falta 400 fiscales, 3 millones de dólares y autonomía. Viene pidiendo presupuesto y viene pidiendo personal. Muchas personas que están subutilizadas en otras dependencias públicas bien podrían ir a contribuir en la fiscalía. Psicólogos, abogados, trabajadores sociales, profesionales de diferentes ramas. Podrían ir a la fiscalía. Esa es una tarea que le pedimos al arquitecto Patricio Donoso que la ponga en su radar. Usted sería un gran presidente hasta que gane. Se cumplirá la voluntad de Dios hasta en su que gane. momento. No, ahí me diría Carlos, es que mire, la realidad que encontré fue otra. Es que no conviene en este momento, es que no tengo mayoría legislativa. Es que si alboroto las cosas por allá, se me descuidan por las de acá. Es muy fácil gobernar sin estar en el poder. Hay un libro que se llama Diálogo a dos voces sobre François Mitterrand, en donde él interviene. Sí. Y Mitterrand cuenta, ¿no?, que efectivamente pasó esto. Cuando ya llega al Palacio de Gobierno, dice, bueno, y vean con lo que me he topado. Sin embargo, ¿qué dijo François Mitterrand? Nunca dejé de soñar. Y fue el presidente contemporáneo de Francia de mayor relevancia. Insuperable hasta ahora, aunque ha tenido magníficos en otros sentidos. A propósito de libros, ¿este es el número 17? Me equivoqué, 18. El 18, de Andrés Páez, El fraude. Y la foto ilustra suficientemente lo que él hizo, porque se reconozca algo que yo sostuve que también fue una victoria de ellos y que se las birlaron en el 2017. La parte final de la entrevista, cuando volvamos. Hoy Solca cumple 70 años y Mariuxi, 1 año en tratamiento de su cáncer. Como ella, son muchas las personas que han confiado en la labor de Solca. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador, lo que ha hecho posible que miles de personas venzan la enfermedad. Solca, 70 años dando esperanza de vida. Varias preguntas enviaron cuando dije que entrevistaría a Andrés Páez y la mayoría convergen en un tema que tocaremos al final. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Bien, ¿por qué no está en el equipo de gobierno de Guillermo Lasso? Si hemos visto que fue uno de los que tanto trabajó y puso el pecho a las balas, de los detractores del ahora presidente,
por eso ganaron en Quito, lo dice @Caralvape. Eso hay que preguntarle a Guillermo, ¿no? ¿Usted nos ha hecho esa pregunta? A veces me he cuestionado, pero generalmente no suelo hacerme preguntas de aquellas cosas que yo no estoy en capacidad de responderme. Ok. ¿Qué hace el señor Lasso en conferencia con Rafael Correa? ¿Acaso estamos hablando de un tongo? Se pregunta J. Letamendi 02, y es a propósito de la alianza frustrada. Sí. Me parece que desde el punto de vista político era un suicidio para Lasso eso, un suicidio. Felizmente rectificaron a tiempo. Hay una muy recurrente, y lo dice en este sentido con humor. Fabián Campaña: claro, gracias, un Manhattan es mejor con un whisky de malta o uno de grano. Son gustos muy refinados del señor, ¿no? Apela a dos vicios masculinos reconocidos en usted: el buen trago y las buenas mujeres. Siempre hay mitos alrededor de los personajes públicos, pero felizmente esos mitos, ¿por qué se montaron de mí? Porque nunca ni el correísmo me pudo decir que era ladrón. El otro, Andrés, ¿en qué quedó este lío en que lo metieron cuando recién Yunda asumió la municipalidad? Le hicieron el encargo de un área y un señor Lasso dijo que se había negado a canalizarle a usted contribuciones de los empleados de esa área para fortalecer un movimiento que se llamaba Nosotros, $300, dice él, que usted dijo que le pidieran. Todo fue una falsedad. Está la denuncia en la Fiscalía de Patrimonio número 7 de Quito, y entiendo que ahora o mañana se cumple algo así como un año de que presentaron esa denuncia. ¿Cómo se llama este señor Lasso, que no recuerdo el nombre yo? Fue gerente de una de las empresas del municipio, me parece que se llama Alejandro Lasso. ¿Por qué quiso colaborar usted al principio, como mucha gente notable en la capital, con Yunda? Recuerdo dos: Fernando Carrión, arquitecto, urbanista, y otro, Roque Sevilla, dijo, ya que ganó, tenemos que apoyarlo. Yo no es que quise colaborar, me pidieron criterios sobre algunos temas y di mis opiniones, pero nunca fui parte, ni he sido parte del equipo del alcalde de Quito. Ok, ¿en qué quedó la izquierda democrática? Bueno, finalmente se impuso la corriente que propugnaba un entendimiento con el correísmo, y sin duda han sostenido ese entendimiento tras bastidores, pero lo han sostenido. ¿Y a qué va a ser candidato en las próximas elecciones seccionales? Realmente desconozco. ¿De qué vive Andrés? De mi profesión de abogado y de mi profesión de sociólogo, y felizmente todo facturado y todo a la luz del día sin ningún problema. ¿Y por qué se desvive, Andrés? Por mis hijos. ¿Y qué sentido tiene la vida después de tantas derrotas? La satisfacción del deber cumplido. Yo cumplí con mi misión, con la patria, y eso me llena de satisfacción. ¿De dónde le vino esto de maratonista? ¿Está preparándose por una media maratón? Desde hace unos 7 u 8 años que comencé a hacer deporte activamente, y ahora estoy empeñado en ese propósito. Usted ha cometido muchos errores. Dígame uno del que se puede arrepentir públicamente. Son tantos que no me alcanzaría el tiempo, pero también he cometido aciertos. Ya le preguntaré de eso. Cuénteme un error. Cualquiera, puede ser circunstancial. Una declaración la pluma equivocada. Una declaración que hice equivocada, con la cabeza caliente, cuando un miserable me acusó de que yo tenía un depósito de $1 millón en una cuenta. Y yo lo que dije es que un banco había declarado por escrito ante el Contralor de que hubo una transferencia equivocada que fue revertida. Y de eso se aprovechó el correísmo para montar otro mito de que me han depositado $1 millón en la cuenta, pero nunca fueron a la fiscalía, porque si tenían el documento iban a la fiscalía. Correcto. Y Chiriboga me metía preso. Correcto. ¿No? Entonces, fue una declaración hecha en un momento inapropiado, me cogieron en caliente en medio de una entrevista en Radio Democracia, y yo no supe enfocarme y no fui lo suficientemente asertivo para dar la respuesta correcta, y ese error me costó que se monte otro mito respecto de mí. Qué bestia. No fue un error. Ahora, ¿celebre su mayor acierto?
ha tenido varios. Uno, el mayor acierto es haber decidido salir a las calles a combatir al correísmo y haber tomado la decisión en el momento más crítico para la patria, que era la eliminación de la propiedad privada, porque no era la ley de herencia y plusvalía, era la eliminación de la propiedad privada. Y ahí me decían, hermano, cuidado, hermano, te van a joder, cuidado el SRI, cuidado el IES, cuidado esto, cuidado el otro. Y me decían, hermano, vamos a donde un juez, vamos a... Yo decía, ¿qué jueces? ¿Qué corte constitucional? ¿Qué pendejada es esto? Si todos son lo mismo, vamos a las calles. La historia se construye en las calles, no detrás de los curules. Carlos, ¿cuántos salieron a las calles de los convocados? Toditos calladitos, cuidando su colita de paja para que no les pase nada. Y los otros dando el pecho a las balas en las calles. Yo estuve al frente de eso. Ese fue el mayor acierto de toda mi vida política. Y me consta desde antes, por eso lo he invitado ahora. Cuando armé algunas concentraciones por la revocatoria del mandato 2009-2010, cuando medio mundo se moría de miedo y a él no lo paralizó el terror, sin egoísmos, Andrés Páez estuvo allí. Siempre. Es tiempo de que el país redimensione y procese o reprocese esta figura. Uno de los más duros luchadores, uno de los más fervientemente calumniados y uno de los pilares de la construcción democrática que debe seguir como referente del futuro. Aquí ha dicho cómo. Ustedes verán si vale la pena. Mil gracias. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima semana. Transmisión simultánea, Max TV Online, Grupo Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Radio Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.